Y 10 minutos de la noche, estamos de regreso en Buenas noches, buena suerte por CDN 92.5, el 89.7 para la zona norte del país, en Punta Cana 89.9 y desde cualquier parte del mundo, cdnradio.com.do. Pueden sintonizarnos, señores. Vamos a iniciar esta conversación con Rafael Paz. Para los que estamos más cerquita del más amiguito es Rafa. Rafa. Y para los votantes, Rafa también. Rafa también. Rafa. Ay, bueno, señora, aquí estamos. Ustedes saben que Rafa Paz fue candidato a la senaduría del Distrito Nacional en las pasadas elecciones por el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional. Sí. Hola, Yanesi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Qué feliz estoy de estar en este espacio, de verdad te felicito por el relanzamiento. Gracias. De verdad una actividad impresionante, con una presencia masiva de la comunidad política dominicana y de verdad quiero felicitarte porque tu voz, tus análisis son realmente orientadores y tienen una lectura muy certera de lo que está pasando en la política dominicana. O sea que yo me siento maravillado. Oye, el señor Rafa vino a hacerme elogio. Parece que la entrevistada fuera. Rafa, ya se definió, tú vas a aspirar a la candidatura, a la alcaldía, a la alcaldía del Distrito Nacional. Mira, la realidad es que hay una corriente mayoritaria de mi partido, muy mayoritaria, que me está solicitando que asuma la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Obviamente es un proceso, la toma de decisión. Yo todavía no he tomado una decisión formal. Sin embargo, yo mantengo mi trabajo político en el territorio y en la opinión pública y estoy en un proceso de consulta, mi familia, personas cercanas a mí, con el objetivo de en las próximas semanas tomar una decisión. Lo que sí queda claro, y yo he dicho, yo tengo un compromiso con la capital, voy a asumir la posición que mi partido me solicite y donde quiera que vaya, hasta la victoria no me voy a detener. Voy a trabajar intensamente para que la Fuerza del Pueblo se convierta en la principal organización política de la República Dominicana, que logremos conquistar la capital y que transformemos la ciudad para mejor. Yo estoy convencido, y eso sí te lo puedo decir con toda seguridad, de que a pesar de que nuestra ciudad ha logrado avanzar, yo creo que Santo Domingo puede mucho más de lo que está logrando. ¿Cómo qué, por ejemplo, podríamos hacer? ¿Qué tú propondrías? Mira, yo creo que puede más en el ámbito de seguridad. Las esquinas del Distrito Nacional parecen hoy un viejo oeste, son ingobernables, son un caldo de cultivo de muchísimas situaciones. Mira lo que ocurrió el otro día, por ejemplo, con una mujer, uno de estos muchachos limpiavidrios, le rompió el cristal, le pegó una pedrada en la frente y es una situación que ha pasado en muchas ocasiones. Pero allí, en cualquier esquina importante, tú te encuentras con 50 personas que están en ese espacio, entre vendedores ambulantes, limpiavidrios y pedigüeños. Y tú dirás, bueno, pero son gente que están ahí tratando de ganarse la vida. La realidad es que detrás de eso hay una mafia que controla las esquinas de la ciudad y que vende esos espacios, que le cobra peaje y que en muchos casos utiliza mecanismos de trata de personas contra esos niños, contra esos envejecientes y contra esas personas en condición de discapacidad que están allí y sacan muchísimo beneficio de eso. Yo te puedo decir que si a mí me tocara gobernar la ciudad, al día siguiente se limpian las esquinas de la capital. ¿Y cómo tú lo vas a hacer? Porque eso es un derecho que a esa gente le asiste. Eso no rompería el derecho fundamental al libre tránsito. La realidad es que eso está prohibido incluso por la ley. Y en el año 2017 se lanzó un programa desde la alcaldía con el objetivo de revertir eso. La mayoría de las ciudades del mundo, si tú vas a cualquier ciudad del mundo, eso no se permite. Es que no está bien. ¿Por qué? Porque están en peligro las personas que están allí, porque el que está ahí en un semáforo está expuesto a que lo choque un carro, por ejemplo. Por eso se organiza el comercio en las ciudades y por eso la alcaldía organiza el comercio en las ciudades y espacios apropiados para que la gente se gane la vida decentemente. No estamos hablando de que la gente no tenga el derecho a ganarse la vida, sino que se lo gane con dignidad. De eso es que se trata.
pero además de que haya una percepción clara de seguridad. ¿Cómo se hace? Bueno, utilizando los cuerpos civiles que tiene la alcaldía para garantizar la seguridad en la ciudad. Por ejemplo, hay una policía municipal que debería tener una presencia en espacios públicos, en las esquinas. Hay un centro de monitoreo que debería tener la ciudad para poder, con cámaras, tener ubicadas las zonas que son, digamos, de riesgo y colaborar con la Policía Nacional en una alianza Policía Municipal, Policía Nacional, en estrategias de prevención. Pero en adición a eso, tú puedes utilizar, por ejemplo, hasta los entrenamientos de los bomberos para asegurar una zona. Te pongo un caso. Siempre hablo de la gente que sale a trabajar desde Miramar, que se va a la George Washington porque está la ruta de carritos públicos ahí. Esa gente que camina desde su casa hasta la George Washington a las 6 de la mañana, regularmente es objeto de atracos. Entonces, si tú, por ejemplo, ubicas en esa zona el entrenamiento físico de los bomberos a esa hora, tú vas a lograr una presencia de la autoridad, una presencia del Estado que va a ser un disuasor contra esos delincuentes que están tratando de aprovecharse de los trabajadores. Y lo mismo tú haces en Gualey, y lo mismo hacen otras zonas como Los Ríos. O sea, tú haces un despliegue de esos cuerpos civiles, bomberos, defensa civil, la Cruz Roja. El ejercicio de entrenamiento a esa hora. Claro, entonces tú porque tienes... ellos lo hacen todos los días, o sea, escúchame mi ignorancia. Los bomberos hacen un entrenamiento diario. Diario, pero lo hacen en un espacio, por ejemplo, dentro de las estaciones, en algunos lugares, en algunos clubes deportivos, pero tú utilizas la presencia de los oficiales de la autoridad pública para disuadir a los delincuentes y para, combinado, por ejemplo, con la policía y con otras técnicas como esta de un centro de monitoreo con cámaras, tú vas tocando los puntos calientes y generando una dinámica de presencia. Pero en adición a eso, al tema de seguridad, hay otras prioridades en la ciudad. Nosotros tenemos un tema con la movilidad, con el tránsito. ¿Y cómo tú lo resolverías eso desde la alcaldía? Mira, lo primero es enfocar cuál es la realidad de la ciudad capital. Mucha gente no lo entiende. Yo tengo una visión de la capital desarrollada. En mi candidatura pasada, yo recorrí las 70 comunidades del Distrito Nacional, sus 70 grandes sectores. Estudié a profundidad su situación. Yo te puedo decir, por ejemplo, que la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, es la ciudad más densa de todo el Caribe. Tiene una densidad poblacional de unos 11.392 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que tengamos una idea de lo que eso significa, en la República Dominicana como país hay una densidad poblacional de 215 personas por kilómetro cuadrado. Estamos hablando que la capital multiplica por muchísimas veces la densidad promedio del país. Santiago, por ejemplo, que es la segunda ciudad, tiene una densidad de 900 personas por kilómetro cuadrado. Pero cuando aquí entran 1,5 millones de personas que vienen todos los días a trabajar de la provincia de Santo Domingo, de San Pedro de Macorís, de San Cristóbal, de Santiago, etcétera, a hacer comercio, ¿tú sabes hasta dónde llega esa densidad poblacional? A 22,000 personas por kilómetro cuadrado. Estamos hablando que la ciudad capital de la República Dominicana se convierte en la tercera ciudad más densa del mundo, solo detrás de Mumbai y de Dhaka, superando a Medellín. Entonces, esa ciudad con esa complejidad, con esa diferencia incluso en términos territoriales, donde tú tienes un polígono central lleno de torres y la Nacaona, y luego te vas a la Sursa, donde tú tienes casas que están a la orilla de un río en situación vulnerable y con un nivel de hacinamiento importante. Esa ciudad, ¿tú sabes con qué se gobierna? Con las mismas facultades legales que gobierna el alcalde de Jaquimelles, el alcalde de Cancalapiedra o el alcalde de cualquier municipio pequeñito de Peralvillo en Monteplata. ¿Y entonces qué sería lo recomendable? La capital, como ha ocurrido en todos los países o en la mayoría de los países de Latinoamérica, necesita una ley de capitalidad que le dé facultades a la alcaldía para poder gestionar y coordinar mejor el tránsito, gestionar y coordinar mejor lo relativo al drenaje pluvial y a los servicios básicos como el agua, que le dé facultades para gestionar mucho mejor el tema de seguridad en sentido general, pero también elementos importantes como las políticas de alimentación en la ciudad y de estilos de vida saludables. Entonces, además, la ciudad requiere de instrumentos y de fondos que se están captando a través del Fondo General de la Nación, pero que deberían dedicarse a, digamos, al territorio.
Muchas personas dicen, bueno, las alcaldías no tienen el nivel de fortalecimiento institucional, ni la fiscalización, ni la transparencia para poder gestionar los recursos. Pero en el caso de la capital pasa todo lo contrario. El votante más exigente del país es el votante del Distrito Nacional. Donde hay mayor cantidad de medios de comunicación para hacer supervisión y fiscalización es en la capital. Donde están las universidades es en el Distrito Nacional. Y donde se han establecido políticas de transparencia de manera más efectiva, y hay que reconocerlo, porque yo no soy de las personas que piensan que todo lo que se ha hecho está mal, no, todo lo contrario. Yo creo que Roberto Salcedo tuvo resultados, yo creo que David Collado tuvo resultados, yo creo que Carolina ha tenido resultados. Pero ¿tú vas a hacer la ciclovía? ¿Tú la vas a continuar esa idea? Yo la haría diferente. ¿Cómo? Yo tomaría, por ejemplo, la Avenida de la Salud, que está diseñada para vehículos y para peatones que van alrededor de una calle, y la transformaría en una vía deportiva cuyo diseño principal sea para el deporte, que de manera alternativa y en alguna, digamos, situación pueda utilizarse para desahogo vehicular, pero que tenga el espacio suficiente para patinadores, espacio suficiente para caminantes y espacio suficiente para ciclistas. Y armaría la ciclovía, en vez de hacerlo por Gascue, donde pusieron la Bolívar, que es una calle estrecha, súper congestionada, lo haría por abajo. Me la llevaría por la Luperón y tomaría rutas alternativas. Además, también hay un circuito que tú puedes aprovechar en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, que es la menos poblada. Ahí hay espacios también alternativos para generar, digamos, una mejor ciclovía. Pero en términos de movilidad, por ejemplo, las principales obras que se han desarrollado en la capital se construyeron ya desde el 2012 hacia atrás. La ciudad desde hace tiempo no tiene una inversión importante en términos de generar vías alternativas o ampliar su capacidad vehicular. Lo último que se hizo fue en el gobierno pasado, sí, pero no en la capital, que fue la circunvalación de Santo Domingo. Pero ahí se ha cometido un error estratégico, y es que se han puesto peajes, entendiendo que el cobro de peajes va a retornar la inversión que hizo el Estado. Yo creo lo contrario. Yo creo que esa circunvalación hay que liberarla de costos para que le sea más barato a los vehículos irse por la circunvalación que entrar a la capital. Y, digamos, en una primera etapa, tú tener una contabilidad de los camiones, principalmente que entran a la ciudad, y establecer políticas para que las operaciones logísticas de la ciudad, es decir, el movimiento de furgones y de camiones de gran tamaño, se haga en las noches. Pero tú tienes un programa de gobierno ya para la alcaldía. No, yo tengo una visión. No, un programa de gobierno para la alcaldía, y dice que todavía no ha decidido, parecería que sí. No, yo tengo una visión. Es un programa demasiado amplio, Rafa. Pero vamos a ver, entonces en materia del tránsito, porque yo escuché mucho de la oposición, la pasada campaña, de gente que ganó y que iban a resolver ese problema, y está peor. Cuidado, porque tú has descrito todo el problema, pero ¿cómo que lo vamos a resolver de ahí? Bueno, eliminando los peajes de la circunvalación, creando una ruta alternativa, invirtiendo en vías en la ciudad. Todavía hay espacios, por ejemplo. Tú tienes que continuar la avenida del Puerto y llevarla, no hasta la Sursa, no, llevarla hasta el río Isabela. Pero eso no lo construye la alcaldía, el gobierno central. Pero puede hacer advocacy, es decir, puede promoverlo, solicitarlo, y tiene una silla en el Consejo de Desarrollo del Distrito Nacional, que está creado por la Ley de Planificación e Inversión Pública, y que es el órgano llamado a priorizar las obras donde debe invertirse en la capital. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Santiago y la capital? Y yo no puedo permitir que mi ciudad esté detrás de ninguna otra. Esta es la ciudad primada de América. La diferencia está en que ellos tienen un plan de desarrollo a largo plazo, a través de una asociación por el desarrollo de Santiago. Y ellos han definido cuáles son las obras prioritarias para el desarrollo de Santiago. Entonces tú dices que aquí Santiago, no hay unidad. como municipio, o sea, Santiago de los Caballeros, eso, está mejor administrada y gestionada que la capital. Históricamente, Santiago tiene una estructura social que le ha permitido poder priorizar. En el caso nuestro, aquí hay una dispersión. ¿Cuáles son las obras que la capital está reclamando? O sea, yo veo los representantes de las provincias del interior pidiendo las obras para su provincia. ¿Quién está pidiendo las obras de la capital?
Entonces, la alcaldía, si no tiene los recursos, tiene que hacer lobby, gestión, tiene que solicitarle al presidente, tiene que utilizar los mecanismos legales para que se coloquen las obras en el presupuesto nacional. Esa vía es necesaria para desahogar la capital. También tenemos que utilizar los ríos. Esos ríos son navegables. Entonces, tenemos que utilizar el río para mover carga, pero también para mover pasajeros. La gente que vive en la circunscripción, no estoy hablando de Arroyo Hondo, de Cuesta Hermosa, de todas esas zonas de Puerta de Hierro, allá arriba, para salir de su casa en hora pico es un pandemonium. Es un pandemonium. La gente dura 2 horas para salir de ahí. Hay gente que me dice, a mí a veces me resulta más fácil llegar desde el puente Juan Carlos hasta Punta Cana que llegar desde mi casa al trabajo. Duro menos tiempo, duro 2 horas para llegar a mi casa. Entonces, eso requiere inversión estratégica de parte del Estado, aparte de los planes de ordenamiento del tránsito, que hay que acelerarlos. Los corredores, es importante acelerarlos y masificar el transporte. Además, lo dije el otro día, el presidente Abinader le prometió a la capital, en la campaña, en su programa de gobierno, a un año de estar ya ejerciendo el gobierno, el 16 de agosto del 2021, que el monorriel de Santo Domingo del Distrito Nacional iba a iniciar en enero del 2022. Estamos en el 2023, el de Santiago se inició y el de la capital está en visto. A la capital la dejaron en visto con el monorriel. No puede ser. Entonces, esas obras son importantes y esa sería parte de mi visión respecto de cómo resolver o ayudar a resolver un tema que va a ser permanente, porque es una ciudad viva, en crecimiento, dinámica, con mucha gente, pero yo creo que podemos mucho más de lo que estamos logrando. Rafa, el tema de la recuperación de las aceras, el peatón, aquí hay gente que hasta abochorna a uno, porque el peatón no tiene espacio. ¿Cómo tú lo gestionarías eso? Mira, ese es un tema que requiere una colaboración y una alianza, definir una visión junto con los constructores, pero también con los comerciantes. Yo creo que parte importante del problema es la ausencia de parqueos públicos en la ciudad, principalmente en el polígono central, que es donde se verifica ese problema con mayor acidez, por decirlo. Allí las aceras deberían ser mucho más anchas y deberían haber menos interrupciones. Un caso típico de ausencia de aceras apropiadas es la Gustavo Mejía Ricard, que es, digamos, una avenida que en términos comerciales se ha convertido en el epicentro del Distrito Nacional. Sin embargo, usted caminar por esa vía que tiene tantos restaurantes, que tiene tantas discotecas, que es una zona viva y chula y que hay tantas tiendas, resulta terrible. ¿Por qué? Porque usted no puede caminar, porque está lleno de negocios que al frente tienen los vehículos, de obstáculos, etcétera. Aquí tenemos que soterrar el cableado para generar más espacio en las aceras, pero también tenemos que trabajar con los actores económicos de la ciudad para hacer inversiones conjuntas también en el desarrollo de parqueos. Yo he estado viendo que cada día más hay propietarios de terreno que están apostando a, tener su espacio como parqueo, pero hay que invertir, hay que generar instrumentos, alianzas público-privadas para desarrollar parqueos públicos, para poder sacar una cantidad importante de vehículos de las calles y para que los comercios tengan donde recibir sus clientes con sus vehículos sin tener que utilizar las aceras. Eso es parte del problema. Luego lo otro, con los constructores, con las torres, etcétera, pero como todavía yo no soy candidato 100%, yo estoy y cuando sea candidato, yo siento que tú puedes ir a un debate y vas a ganar fácil. Estaré trabajando con mi equipo cuando arranquemos para hacer una propuesta integral con el tema del rescate de los espacios del peatón. O sea, Santo Domingo va a ser una ciudad verdaderamente moderna cuando logremos que la gente pueda salir a caminar al mediodía en la calle. Rafa, pero yo veo que tú te cambiaste de look, el peinado, eso es parte de la estrategia de posicionamiento. Sí, porque ese peinado no era el que tú usabas antes. No, son tiempos nuevos, imagen nueva. Además, mira, a mí me está pasando algo muy particular, yo todos los días me siento más joven. Todos los días yo me siento más joven. Padre. Obviamente tengo mucho más experiencia, digamos que en términos
emocionales, espirituales, soy una persona mucho más sosegada, pero de verdad como que yo estoy lleno de energía también. Sí, se te nota. ¿A qué se obedece esa energía que tú tienes y ese optimismo que se te lee? Porque los números también, tú te medites ya. Mira, está muy buena la cosa, está muy buena. Yo me sorprendí con unas encuestas que vi el otro día, porque yo nunca había dicho que iba a ser, que quería ser candidato a alcalde. Y de momento me llevan unas encuestas y la gente, o sea, la gente lo estaba viendo antes incluso de nosotros verlo. Entonces, yo estoy muy feliz con el nivel de respaldo que estoy recibiendo de la gente con el cariño. Y mira, te voy a decir que a mí me han puesto en funcionamiento estrategia para tratar a través de las redes sociales de proyectar que hay gente que no quiere a uno y todo eso. Me colocan unos bots, unas cosas, pero en la medida en que ha ido pasando el tiempo, es tanto el cariño que yo voy recibiendo de la gente, también mi participación en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio. Y las mujeres te enamoran también cuando tú estás en la calle. Tú sabes que a mí me han pasado cosas muy interesantes en los barrios de la capital. Sí, a nosotros los políticos. Pero, ¿cómo tú haces? Entonces tú vas a tener problemas en tu casa, Rafa, porque dime tú. Pues yo soy un hombre soltero, Yanesi. ¿Tú? Yo soy soltero. Señores, claro. ay, pero yo te me sonrojé. Me sonrojé, señor. Yo soy un hombre soltero. ¿Tú estás soltero? Yo estoy soltero. Pero tú estabas casado hace poco, ¿y cuándo te divorciaste? Lo que pasa es que, tú sabes, a veces la vida te lleva por camino. Yo tengo un hijo maravilloso. ¿Un hijo, uno solo? Sí, uno solo. Mi David, que tiene 5 años. De verdad te digo que yo, el rol que más disfruto en mi vida es mi rol de padre. Si la gente el que me sigue por las redes sociales, especialmente por Instagram, se va a dar cuenta de toda la dinámica que yo tengo con mi hijo. Eso, yo te voy a decir algo. Ser padre es el sentimiento más humilde que puede tener una persona. Eso me transformó internamente. Y de verdad que como padre, yo siento que tengo una responsabilidad frente a la sociedad. Y eso, tú me hablabas de ahorita de por qué yo tengo tanta energía. Ajá. Precisamente por eso. Porque cuando tú dices, mira, yo quiero que mi hijo crezca en un mejor país, que viva en una mejor ciudad, y tú tienes fuerza y vigor, o sea, todo eso se combina, y entonces se convierte como un motor poderoso que te lleva hacia adelante. La política, y voy a volver con el tema de la pregunta, la política, cuando tú asumes la vida política, tiene mucho sacrificio, Yanesi. Y a veces eso hace que una persona que tiene una prioridad vaya por un camino y tú tengas que seguir tu vocación. Bueno, yo seguí mi vocación y aquí estoy. Vamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar un poco más de ese tema de la política, cómo influye mucho a veces en la agenda familiar. Señores, eso a veces es dramático, no es tan bonito como parece. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Son buenas noches, buena suerte. Son las 7:35 por la 92.5 y el 89.7 para la zona norte del país, para Punta Cana 89.9 y desde cualquier parte del mundo, cdnradio.com.do. Nosotros seguimos esta conversación con Rafael Paz, aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional. Dice que todavía no está 100% decidido, pero yo veo que está como en un 150%, sí, por el programa de gobierno es. Pero señores, ustedes saben que nuestro programa se caracteriza por ir un poco más allá de esa agenda de temas duros, de problemas, con nuestros invitados para conocerlos un poco más. ¿Cómo, Rafa, tú has podido, primero alguien como tú, un joven, dedicarse con esta consagración a la actividad política, cuando tú perfectamente puedes hacer otra cosa y esto es una actividad muy demandante? ¿Por qué te gusta tanto la política? ¿Cómo lo haces? ¿Y cómo tú haces con el tiempo para poder llevar tu agenda personal, familiar, de padre y la agenda política? Mira, la política es un sacrificio. Y yo te puedo decir a ti que antes de yo entrar en la política, técnicamente yo tenía, gracias a Dios, mi vida resuelta. Pero yo sentía que yo no estaba haciendo lo suficiente para que el país que heredaran mis hijos fuera mucho mejor. O sea, yo estaba viendo situaciones que yo, o sea, me sentía, y es verdad que yo no voy a participar en la construcción. Déjame tratar de decirlo de manera más sencilla, porque parece como un discurso político lo que yo estoy diciendo, y no quiero que sea así. Yo quiero que sea como mucho más,
que la gente interprete el sentido Lo que humano, sientes, lo que sí. yo sentí, mis sentimientos. Yo veo mucha gente que se queja de la política y de los políticos y de cómo se conduce el país. Pero todos somos ciudadanos y uno tiene la oportunidad de hacer una diferencia. Yo me preparé, me formé, yo estudié afuera, conozco de economía, de derecho, me preparé para ser exitoso en el sector privado, pero también adquirí herramientas que entendí que eran importantes y que podían contribuir a tener una mejor República Dominicana. Yo soy muy preocupado por el futuro y yo siempre quise ser padre. El día que nació mi hijo, mi vida cambió. Entonces, yo comencé a ver a Latinoamérica y dije, si República Dominicana no toma las decisiones correctas, toda esta situación de inestabilidad que estamos viendo en los países latinoamericanos posiblemente nos toque a nosotros pronto. Ahora, si el país toma las decisiones correctas, con toda esta riqueza que tenemos, con toda esta gente linda que tiene la República Dominicana, yo siento que en una generación podemos convertir este país en un país desarrollado. E hice la transición. Acepté una propuesta de incorporarme al Estado en la función de director del Consejo de Competitividad, que era una posición que me permitía combinar todo lo que yo había adquirido en el sector privado y mis relaciones en el mundo empresarial con crear políticas públicas para mejorar las condiciones para los emprendedores, para los exportadores, para los trabajadores dominicanos, o sea, para la economía en sentido general. Y liderando el Consejo de Competitividad y viendo de manera directa como líder de una entidad pública, de una entidad autónoma, cómo se toman las decisiones políticas, yo dije que yo tengo que ir más allá. Yo siempre he tenido una sensibilidad por los más vulnerables. O sea, yo de verdad creo que República Dominicana puede ser el mejor país del mundo. Yo estoy convencido de eso. Yo creo que lo que impide que seamos ese mejor país es el desorden que hay. Entonces, comencé a caminar y a escuchar a la gente y a ver las necesidades. Y tomé una decisión. Dije, me voy a dedicar o sea, yo tengo que buscar una posición que me permita impulsar un cambio. Yo creo mucho en mi fuerza interna y en mi capacidad de poder influenciar otras personas para que se tomen decisiones. Eso es lo que yo he hecho en los últimos 20 años. Entonces, yo siento que hay un conjunto de decisiones que nosotros debemos tomar para mejorar las condiciones de vida nuestras. Y las veo claras. Por eso yo me siento aquí, te puedo hablar de cuáles son las medidas que hay que tomar en una ciudad como la ciudad capital. Porque gracias a Dios, Dios me dio un don. El tema tú estudias los temas, porque por ejemplo, mira, el presidente Leonel Fernández, como político, uno le ve esa virtud, él se dedica a estudiar los temas, los problemas, tiene una visión integral. Yo siento que veo en ti esa visión integral de los problemas, cómo enfocarlos, los identifica. Tú te dedicas a estudiar los problemas. Yo me dedico a estudiar los problemas. De hecho, por eso yo estudié, por ejemplo, gobierno y gestión pública. Tú eres de abogado de profesión. Yo soy abogado de profesión, tengo estudios económicos y en adición a eso, estudié gobierno y gerencia pública en el Instituto Ortega y Gasset en Madrid. Y me preparé en el área de políticas públicas. Dios me dio un don de ver los problemas, ver el proceso y proponer, o sea, y tener una idea, construir una idea de cómo solucionarlo. Y yo trato de identificar la parte más, porque los problemas pueden ser complejos, pero se dividen en muchas partes simples. Entonces tú lo que tienes es que poner en marcha acciones puntuales que transformen realidades. Por ejemplo, cuando yo fui director de competitividad, teníamos una gran discusión en el Consejo de Competitividad, ya estaban los principales empresarios. Había un consejo de 9 de los empresarios más importantes de República Dominicana, Felipe Vicini, Ligia Bonetti, Fernando Capellán, Pedro Brache, Fran Rainieri, etcétera. Y teníamos una discusión en el grupo de cuál era el tipo de medida que íbamos a impulsar. Había una parte del grupo que entendía que eran los grandes temas nacionales. Vamos a hacer una agenda para resolver el tema del endeudamiento público, el problema eléctrico. Y bueno, sí, tenemos que hacer eso, pero no podemos pasar 2 años
tratando de construir una solución para después negociarla con los actores políticos y quizás no tardemos 15 años en lograr que todos estos temas se resuelvan. Yo propongo que nos enfoquemos en temas sencillos, que vayamos solucionando de manera puntual, con medidas de corto plazo, que cuando tú la tomes en grandes cantidades te terminen cambiando la realidad. Por ejemplo, si tú quieres que los emprendedores puedan realmente tener, o sea, avanzar más rápido, vamos a reducir el tiempo de constitución de compañía a un día. Que una gente pueda abrir una compañía en un día. Bueno, no se pudo en un día, pero la redujimos a 3 días. Eso implicó muchísimas transformaciones. Pero entonces vamos a reducir la licencia de construcción, que están tardando 160 días en aprobarse, a 45 días. Yeah. O vamos a reducir los permisos sanitarios, que son lo que se necesitan para que una persona, por ejemplo, un producto, un jugo, pueda entrar a un supermercado y venderse, necesita un registro sanitario. ¿Tú sabes cuánto tiempo tardaba un registro sanitario? 2 años. Entonces, un emprendedor tiene que durar casi 2 años recogiendo los papeles y 2 años esperando que le den respuesta. O sea, pone a la hija en la universidad y la hija se graduó de la universidad y todavía no ha podido vender un jugo en un supermercado. Así no se puede. Pero así no hay manera. Un hermano que tiene 3 años, 4 gestionando para instalar una bomba de combustible y no ha podido 4 años. ¿Ves? Perdiendo dinero, pero yo me da hasta pena ya con ese muchacho, pero deja eso. Entonces tú toma medidas que mejoren, que reduzcan procesos, que aumenten la transparencia, medidas puntuales, y tú vas atacando las bases del problema y vas cambiando realidades. Yo creo mucho en ese modelo. Como decía Martin Luther King, no se trata de subir toda la escalera, sino de subir el próximo escalón. Y de escalón en escalón tú vas mejorando. Y así tú vas con el tema del tránsito, con el tema de la seguridad, con el tema de estilos de vida saludables. Por ejemplo, aquí tenemos un 80% de obesidad en la capital, Yanesi. 80% de los ciudadanos del Distrito Nacional son obesos. Nosotros necesitamos una política de alimentación, pero también necesitamos espacios de donde la gente se ejercite y haga deporte. Alimentas? ¿Cómo es tu forma de alimentación? Yo particularmente, mira, yo hago fasting, es lo primero, sí. O sea, que es ayuno intermitente, y en adición a eso, combino los alimentos de forma apropiada. Yo combino los vegetales con las carnes, como carbohidratos, sí, trato de comer la menor cantidad de carbohidratos procesados, y me ejercito, yo hago pesas, y hago cardiovasculares, no demasiado, pero los necesarios. O sea, yo me entreno 3 veces a la semana y trato de mantener un cuerpo sano. Y yo tengo casi 40 años y yo no tomo pastillas ni para el dolor de cabeza, de nada. O sea, yo tengo Vista 2020, gracias a Dios, Dios me ha dado salud. Y yo he disfrutado de una buena salud. Y yo quiero que mis conciudadanos tengan una buena salud también. ¿Tú sabes por qué? ¿Y cómo tú haces, Rafa? Porque a veces este tema de la política tan intenso para alimentarte bien, porque a veces, te coges la hora y tienes que comerte un hamburger, una cosa. A mí me gustan mis hamburguitos, sí. Sí, no, son buenos. Son buenos, ¿eh? Sí, son buenos. Pero yo creo que se trata de no abusar de la cosa. O sea, hay momentos donde tú puedes tener que, en una emergencia, bueno, pero tratar de mantener un orden en tu vida. O sea, yo creo que en la medida en que tú evitas el desorden en lo personal y en lo social, tú vas a tener mejores resultados. Tú dijiste al principio, hace un momentito, que tú siempre soñaste con ser padre y que eso te transformó la vida. ¿Tú crees en el matrimonio, también en la familia? Yo creo en la familia, yo creo en el matrimonio. Yo me quiero volver a casar, claro que sí. Oyeron, padre, ay, señores. Y digamos que creo firmemente que cuando hay una familia fuerte se pueden enfrentar los problemas de manera más inteligente. O sea, el peso cuando se comparte entre 2 hombros es pesa menos, ¿tú entiendes? Y cuando tú logras encontrar una persona con la que tú tienes una identidad, con la que tú tienes una buena comunicación, que comparten propósito, que se admiran mutuamente, que son capaces de agregarse valor, mira, es una cosa poderosa. Es una cosa poderosa. Ay, sí. Suena bonito, así como tú lo estás diciendo, Rafa, pero sí es cierto. Otra cosa, ¿de dónde tú eres Popi? Tú, aunque no lo sea, aparenta Popi, tú eres Popi. Mira, yo lo que sí te puedo decir de mí es que a mí me gusta mucho la gente, sin importar de dónde sea. O sea, yo entre los Popi, entre los guau y entre los Popi guau voy bien. Entre toditos,
te lo puedo decir. Tú no, cuando tú vas a los barrios más marginados, porque tú sabes, tú tienes tu feeling de Poppy, no es por nada. Pero Rafa es un tipo bien chévere, pero parece Poppy, no por nada. ¿Cómo te recibe la gente? ¿Te acepta? No, ay, mira, viene, porque a veces la gente, tú sabes, por la diferencia que siente, quizás lo que el centro de mi pregunta es si tú sientes un distanciamiento entre la gente de los sectores más marginados y tú. Mira, yo te voy a decir algo y me voy a apoyar en un expresidente norteamericano, en Barack Obama. A él lo cuestionaban mucho en la comunidad negra porque él era hijo de una blanca y de un africano y venía de Hawái y era una persona que estaba en una posición privilegiada, estudió en Harvard, sus abuelos eran personas acomodadas. Y digamos que la gente de la comunidad negra norteamericana realmente estaba en una situación, eran gente muy pobre, etcétera, y lo cuestionaban. Y él decía, mira, que esto no se trata de cuál sea tu origen, ni de la condición social en la que tú estés. Yo creo que al final la política de lo que se trata es del corazón de la gente. Y gracias a Dios yo tuve la oportunidad de criarme en un hogar donde me inculcaron valores y dentro de esos valores está la humildad. Y si hay algo que la gente es, mira, quizá una persona pueda no tener un grado académico alto, pero sí tiene un instinto que le indica quién es una persona que realmente es buena y vale la pena. Y cuando la gente logra identificar tu corazón y ve que tú tienes un buen propósito, se olvida de ese tipo de cosas. O sea, yo no mido a la gente por su condición social. Y le pido a la gente que trate de ver lo que yo soy, más allá de cómo yo me veo o de lo que yo pueda tener o no tener. Siempre va a haber gente más rica que tú, gente más pobre que tú, gente más linda que tú, gente más blanca que tú, gente más gordo que tú, gente más alto que tú. Todos tenemos una historia y un origen distinto. Lo importante es hacia dónde nos dirigimos. Y hacia dónde yo me dirijo es hacia un país donde la gente vale más por lo que es que por lo que tiene. Excelente. Usted ven, señor, este hombre, no es fácil ni entrevistarlo, señor. Rafa, ¿tú eres original de la capital? ¿Tú naciste aquí en el distrito? ¿Dónde yo nací? Yo nací en Nueva York. Ah, pues tú eres no, yo soy dominicano. Está bien, pero tiene la nacionalidad. Yo soy dominicano. Tiene que renunciar. Si no renuncia 10 años antes, tú no puedes ser candidato presidencial. Yo soy dominicano. Yo soy dominicano, 100% ¿pero tú renunciaste dominicano. a la ciudadanía norteamericana? Yo soy 100% dominicano. Más dominicano que un plátano. Está bien, eso lo sabemos, pero tú puedes tener la nacionalidad norteamericana. Y la P de plátano y la P de power es la misma P de paz. Eso lo saqué yo de un anuncio. No puedo con él, no puedo. Pero yo he vivido la mayor parte de mi vida en la capital. O sea, yo tengo, desde mi infancia, mi familia tiene casa aquí. Yo estudié aquí, me gradué aquí, vivo aquí, me casé aquí. O sea, yo soy capitaleño. Aunque debo decirte que yo crecí en Monte Plata. En Monte Plata. ¿Hasta Sí, qué tiempo viviste allá? Hasta los 16 años. Hasta los 16 años. Entonces, tuve la gran virtud de conocer la República Dominicana desde un pueblo y desde la ciudad. Y eso me hace entender mucho mejor hay el mucha país. pobreza en Monte Plata. Sí, y eso me permitió entender el drama de la pobreza. Por eso yo te decía ahorita que yo tengo una sensibilidad social importante. Porque hay gente que ve la pobreza desde lejos. A mí me tocó verla desde cerca. Con personas de mi entorno, compañeros de estudio, que quizás no estaban en la misma condición económica de uno, pero eran grandes personas, eran grandes amigos míos. Y mi abuela siempre, mi abuela fue la primera mujer empresaria de Monte Plata. Y ella desarrolló una agenda social y como parte de la Iglesia Católica, ella era una de las líderes de la Iglesia Católica allí y tenía una agenda social permanente. Y eso me lo inculcó a mí. Por eso yo te dije que yo tuve el privilegio de criarme en un hogar donde los valores como la humildad, como el servicio, como el compromiso con la sociedad son lo principal. Y eso es lo que yo quiero para mi país. ¿Tú eres religioso? Mira, si yo te dijera que yo soy religioso, en el sentido estricto del término, estaría exagerando.
Yo soy una persona que creo en Dios. Yo creo que hay que alabar a Dios y darle gracias todos los días por las cosas que hemos logrado. Creo que hay que seguir sus mandamientos también. Se vive mejor. Pero cada cual, y estoy consciente, cada cual tiene sus creencias. Hay distintas religiones en el mundo. Y lo que tenemos que apostar es a tener una mejor convivencia. Ahora, yo le pido todos los días a Dios que me mande sus bendiciones, que me mande cosas buenas. Trato de tener un corazón limpio. Trato de actuar siempre de forma dentro de lo que yo entiendo que es correcto, dentro de lo que me enseñaron en mi casa. Y celebro cuando una persona tiene una vocación religiosa fuerte, porque son gente que contribuyen mucho con el fortalecimiento moral de las sociedades. O sea, yo creo mucho en sociedades sanas. Obviamente, una sociedad sana es la conjugación de muchas expresiones diversas. Entonces, nada. ¿Cuáles son de las cosas que puedan decir de ti? Porque a los políticos lo critican mucho. La que más te ha indignado, como que tú dices, ay, no, eso no es verdad. Mira, Yanesi, como yo siempre he sido un tipo muy bien portado, y te lo podrán decir mis compañeros de estudio, desde el colegio, o desde la escuela, en la universidad, en los trabajos donde he estado. Pero a los políticos hay que elevarle la tasa de rechazo, tú sabes, eso es como un deporte, eso es como parte del librito. Como no tenían nada que sacar de mí, pues yo fui buen estudiante, yo me gradué con notas sobresalientes tanto en el colegio como en la universidad. O sea, yo me gradué con un 3.5 de índice en la universidad, que es el índice para magna cum laude. Yo estudié en UNIBE. Yeah. Y fundé el comité de estudiantes de Derecho de esa universidad, que fue uno de mis grandes, digamos, legados, el GRET UNIBE. Me inventaron muchísimas cosas en la campaña pasada, me lanzaron un pasquín que ni siquiera firma tenía, porque, o sea, tú puedes tratar de inventarte muchísimas cosas sobre una persona, pero ¿quién lo va a decir? Un anónimo. Entonces, eso no fue que me dolió, yo sabía que iban a tratar de hacer cosas de ese tipo, pero me decepcionó mucho, porque en la política hay que combatir a las personas con la verdad, no con la mentira. Y a mí sí me decepcionó que trataran de combatirme con mentiras. Al final la gente se da cuenta y la gente sabe, la gente escucha. Yo siempre he dicho que mi principal logro en la vida, o no en la vida, sino como estudiante, fue que yo me gradué teniendo el respeto de mis profesores, siendo uno de los mejores estudiantes, pero también teniendo el respeto como miembro de la comunidad académica. Y he tratado de llevar una vida buena. Rafa, ya de último, ¿cuánto que tú estás marcando para la alcaldía? Ya dice allá, parece un tráfico. Es Rafa, que también es Rafa ya, parece un tráfico. ¿Cuánto que tú estás midiendo para la alcaldía? Y las posibilidades reales, porque ustedes están en tercer lugar, dice la Fuerza del Pueblo. ¿Quién dice eso? En el distrito, ¿cuál es el posicionamiento electoral de la Fuerza del Pueblo y de Rafael Paz? La Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo hoy, sin duda alguna, duplica a la organización opositora que le sigue, en términos de preferencia. Está marcando como partido, como marca, muy cercano ya al partido oficialista. Hay un sentimiento Fuerza del Pueblo en la capital. Es más, la Fuerza del Pueblo en la capital es un fenómeno político. Nosotros, si las elecciones fueran hoy, ganamos la alcaldía, ganamos la senaduría y le hacemos una gran contribución a los votos de Leonel como presidente para ganar las elecciones. O para, como lo ha dicho él, al día de hoy hay un escenario de segunda vuelta en el país, y gran parte de la responsabilidad de ese escenario está aquí en la capital, con ese voto duro que tiene la Fuerza del Pueblo aquí. Rafa, pero tú tienes espérate, esta sola preguntita tengo que hacerla. Tú tienes un reto importante, porque aquí se ha vendido la idea, se ha instalado que febrero influye mucho en mayo. Si tú vas a ser el candidato a la alcaldía, tú estás obligado a ganar. Si yo soy el candidato a la alcaldía de la Fuerza del Pueblo, yo voy a dejar el pellejo en la calle para que ganemos. Y yo te aseguro que con la experiencia que tengo del proceso pasado, con cómo conozco esta sociedad y con la visión que vamos a desarrollar en favor de la gente, porque yo creo en la política que tiene que ver con propuestas, con la gente, con transformar vidas, vamos a construir una mayoría aquí y vamos a ganar. No me importa lo que gaste el gobierno, porque ellos amenazan y dicen que tienen todo el dinero del mundo para revertir cualquier tendencia. Pueden sacar lo que saquen. La gente se impone al dinero. Buenas noches y buena suerte.